Un saludo especial para nuestros jóvenes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Soy el pastor Jaime Rojas y desde la Unión Venezolana Oriental queremos compartir con cada uno de ustedes en esta hora este seminario especial que trata sobre la parte misional, el llegar a ser un misionero, el cómo nuestros jóvenes adventistas a través de los clubes pueden convertirse en misioneros y deben ser misioneros. Vamos a hablar algunas cosas importantes y especialmente vamos a analizar algunas cosas con algunas inquietudes, algunas preguntas que durante el seminario pues vamos a ir desarrollando en esta hora, y agradecemos porque usted está aquí atento al estudio de este seminario especial. Lo primero que me gustaría, hablando de la misión, es que nosotros podamos definir qué es la misión. De igual manera, pues poder definir quién es el dueño de la misión y algunas otras preguntas que son de vital importancia para cada uno de nosotros. Así que cuando hablamos de la misión, tal vez a nuestra mente vienen diferentes textos del Nuevo Testamento, especialmente textos como el de Mateo 28, el de Marcos 16, que nos hablan acerca de esa misión importante y que nos hablan acerca del resultado de lo que es la misión, el cómo ganar almas, el cómo llevar el mensaje de salvación a las personas, el cómo poder llegar a los hogares de las personas con el mensaje de salvación para el reino de los cielos. Y me gustaría compartir con ustedes un pasaje bíblico muy importante, que es un texto profético que mira hacia atrás, mira hacia adelante, un texto especial que el apóstol San Pablo escribe a la iglesia que está ubicada en Galacia, a los Gálatas. El libro de Gálatas o la carta de Gálatas capítulo 4, el verso número 4 dice la palabra del Señor: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Y esto pues ya nos coloca a nosotros en poder pensar una promesa maravillosa que el Señor había hecho y que el Señor había realizado desde mucho tiempo atrás. Así que, apreciado joven de la Iglesia Adventista, cuando llegó el momento indicado, entonces el Señor envió a este mundo a nuestro Señor Jesucristo. Allí está ya mostrándose qué es la misión. Pero para poder entender mejor qué es la misión, nosotros necesitamos, en primer lugar, poder saber quién fue el que planeó la misión, quién fue el que estableció la misión. Y entonces ahora sí vamos a ir al libro de Génesis, el capítulo número 3, el versículo número 15, que es conocido dentro del ambiente teológico como el protoevangelio, es decir, el primer texto en la Biblia que nos habla acerca de las buenas nuevas, de las buenas nuevas de salvación, que nos habla acerca del cumplimiento de la misión. Y Génesis 3, capítulo 3, versículo 15, dice la palabra del Señor: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. El texto de Génesis 3:15 está en un contexto especial de lo que tiene que ver con la caída del hombre. Allí en el inicio de este mundo, cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecen la palabra del Señor y escuchan la palabra de la serpiente, Satanás a través de la serpiente, entonces se genera automáticamente una profecía especial de una promesa maravillosa, la promesa de que como el hombre había caído en pecado, entonces iba a venir el Salvador del mundo a poder pues llevar a cabo el plan, poder realizar la salvación de toda la humanidad. Así que a esta pregunta de quién planeó la misión, podemos nosotros dar respuesta que fue Dios el que estableció
la misión. ¿Por qué motivo? Porque Dios desde el comienzo sabía que el hombre iba a fallar y ya Dios en la eternidad, como dice Zacarías, ya se había reunido la deidad y en ese concilio de paz, como dice Zacarías, allí en ese concilio se había establecido entonces que Jesucristo iba a venir a tomar el lugar de la humanidad o del hombre caído y que el Espíritu Santo se iba a encargar entonces de hacer el trabajo sobre el corazón del ser humano para que pudiese entonces ser convencido en justicia y poder ser convencido también en pecado. Así que allí tenemos a un Dios maravilloso que se encarga de establecer la misión para poder alcanzar a la humanidad que había caído en pecado y a un mundo que estaba en su total destrucción y a un mundo que necesitaba de un Salvador. Ahora, la siguiente pregunta que nosotros podemos hacernos es: ¿cuál es el propósito entonces de la misión? Ya sabemos que Dios establece la misión, que la misión tiene que ver con rescatar o con salvar. Ahora, ¿cuál es el propósito que tiene que ver con el asunto de la misión? Y dice las Escrituras en un pasaje extraordinario, el apóstol San Juan, el teólogo Juan, hablando allí en Juan capítulo 3, los versículos números 15, 16 y 17, mencionando allí, presenta cuál es el propósito de la misión. Y dice las Escrituras en Juan 3, 14 al 17, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Y ahora viene allí el versículo 16, que es muy conocido por nosotros. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y finaliza el versículo 17 diciendo: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Y aquí está la razón o el propósito de la misión. Dice en la parte final del versículo: sino para salvarlo por medio de él. Qué maravilloso, querido joven, que usted pueda entender y comprender quién es el originador de la misión de la salvación del mundo y quién es el que viene a salvar el mundo, pero también es bueno que usted conozca cuál es el propósito de la misión. El propósito de la misión no es sino una, es la salvación de la humanidad. Ahora, detrás de todo esto viene una gran pregunta que usted y yo necesitamos tener en mente, que me gustaría que usted pudiese guardar en su corazón. Y la pregunta es: ¿quién es el dueño de la misión? Y aquí viene este asunto interesante, porque a veces nos peleamos por el cumplimiento de la misión y decimos que la iglesia es la dueña de la misión, decimos que el miembro de la iglesia es el dueño de la misión. Pero cuando usted mira las Escrituras, usted se consigue que ni es la iglesia, ni somos los seres humanos los dueños de la misión. Ahora, ¿cuál sería la respuesta para esta pregunta? ¿Quién es el dueño de la misión? Y permítame decirle, querido y apreciado joven adventista, que el único dueño de la misión es el Dios creador, sustentador, nuestro Dios. No es la iglesia la dueña de la misión. No es el miembro de iglesia el dueño o la dueña de la misión. El único dueño de la misión se llama el Dios de los cielos, el creador y sustentador de los cielos. Entonces, con todo esto en mente, necesitamos definir cómo es la misión o definir la misión. Ahora, ¿qué pudiésemos nosotros entonces decir en cuanto a lo que es la misión? Permítame dar un concepto que el pastor Isaías Espinosa, en uno de sus libros que ha escrito, que tiene que ver con la misión, él nos da una forma sencilla del concepto de la misión. Y leo textualmente las palabras que escribe el pastor Isaías Espinosa. Él dice que la misión es el plan misionero de Dios para alcanzar al ser humano, diseñado para alcanzarlo, dice allí, para salvarlo, para instruirlo, para transformarlo y para glorificarlo. Qué interesante.
Así que entonces la misión se define sencillamente como un plan de parte de Dios, que es el dueño de la misión, y que esa misión tiene un elemento importante. Y ese elemento tiene que ver con alcanzar al pecador, con salvar al pecador, con instruir al pecador, con transformar al pecador, y ese pecador entonces poder llevarlo a la gloria, glorificar al pecador. Querido apreciado joven, aquí está el concepto de misión. Yo quiero que usted lo tenga muy bien en claro. Dios es el dueño de la misión. Dios es el creador de la misión. Y Dios ha establecido un propósito especial para la misión, para el cumplimiento de la misión. Y ha establecido esta misión importante de poder alcanzar al pecador, de poder salvarlo y de poder llevarlo un día para el reino de los cielos. Así que entonces podemos nosotros decir que la misión de Dios para este mundo es lo que motiva y es lo que moldea nuestra misión. La misión de Dios para el mundo es lo que motiva la misión del hombre o para el cumplimiento de la misión de cada uno de nosotros. Ahora, la misión sencillamente es la sangre vital de la iglesia. ¿Y qué quiero decir con esto? Que quiero mencionar que la misión es la sangre vital de la iglesia. Esto quiere decir, querido joven, que usted como joven adventista, en los diferentes clubes donde usted se encuentra, si usted está trabajando con nuestros aventureros, si usted está trabajando con nuestros conquistadores, si usted está trabajando con los guías mayores o para ustedes que son líderes juveniles de nuestra iglesia, quiero que usted se grabe esto. La misión es la sangre vital para la iglesia. ¿Qué significa esto, mi apreciado? Que por nuestras venas, como jóvenes adventistas, debe correr el cumplimiento de la misión. Con el propósito, entonces, como hemos dicho, de poder alcanzar al pecador, de poder transformar al pecador, de poder hacer algo especial por el pecador y entonces llevarlo al reino de los cielos, glorificar a ese pecador. Así que la misión es ser testigos a través de la palabra y de la vida y con el poder del Espíritu Santo. Eso es la misión. Ahora nosotros podemos encontrar, apreciados jóvenes, dificultades en lo que concierne al cumplimiento de la misión. Y yo quiero que ahora usted piense en la misión no únicamente allí en su territorio donde usted vive, donde usted hace vida como joven adventista. Yo quiero que usted piense en la misión en el barrio cercano a donde usted vive, en la ciudad cercana a donde usted vive, que piense en la misión en otro estado diferente al que usted vive. Es más, quiero invitarte para que tú pienses en la misión en otro país diferente al país de Venezuela. Pensemos en la misión de ultramar, una misión que hay que ir a cumplir pasando el charco, como dicen algunos, pasando el mar y poder llegar a otro continente para poder cumplir la misión. Así que, apreciado joven, nosotros podemos encontrar dificultades por las diferencias culturales. Podemos encontrar dificultades en lo que concierne a los escritos que son considerados por sagrados por otras religiones. Donde nosotros podemos encontrar los escritos de musulmanes, por ejemplo, podemos encontrar nosotros escritos de otras religiones como hindú, de otras religiones totalmente diferentes a las nuestras. Estos escritos se pueden convertir para nosotros como un inconveniente o un problema para poder llegar hasta estas personas. De igual manera, pues algunas veces tenemos algunas restricciones en cuanto a lo que concierne a la libertad religiosa para poder cumplir nuestra misión. Hay lugares, países en los cuales está difícil el acceso de misioneros voluntarios, de misioneros cristianos para poder cumplir la misión. ¿Por qué motivo? Porque el enemigo está utilizando sus estrategias y entonces de esta manera poder hacer de las suyas y no permitir que el mensaje de salvación pueda llegar hasta las diferentes personas que necesitan de Cristo Jesús. Quiero hablarte en esta oportunidad que para el cumplimiento de la misión, Dios en su bondad y en su misericordia nos ha permitido a nosotros
poder pensar en algunos elementos. Y quiero hablarte de 4 pilares que son sumamente necesarios en el cumplimiento de la misión. Pilares que son fundamentales para que nosotros podamos entonces cumplir la misión. El primero de ellos, el primer pilar en el cumplimiento de la misión tiene que ver con usted, tiene que ver conmigo, tiene que ver con el ser humano. El ser humano ha sido llamado por el Señor. Y usted y yo necesitamos saber quiénes somos, necesitamos saber de dónde nosotros venimos, necesitamos saber qué hacemos nosotros aquí y necesitamos saber para dónde nosotros vamos. Cuando nosotros tengamos la respuesta a estas 4 interrogantes, a estas 4 preguntas, entonces, querido joven adventista, usted podrá ser un instrumento en las manos de Dios para el cumplimiento de la misión. Porque el Señor, a través del permitirnos ser partícipes del cumplimiento de la misión, permite que de igual manera nosotros podamos desarrollar nuestro carácter. Yo quiero preguntarte, si nosotros no pudiésemos cumplir la misión o no quisiéramos cumplir la misión, yo te pregunto, ¿será que entonces Dios se quedaría con los brazos cruzados y no se podría cumplir la misión de la predicación del Evangelio? Permítame decirte que no, porque si es necesario que las piedras hablen, el Señor hará que las piedras hablen para cumplir la misión. Si es necesario que una burra tenga que hablar nuevamente, el Señor puede hacer esto, puede hacer que un animal hable y entonces se cumpla la misión de llevar el Evangelio y el mensaje para cada una de las personas. Así que el primer pilar en el cumplimiento de la misión tienes que ser tú. Y como joven adventista, que tal vez tengas muchos años dentro de la iglesia, con los clubes, cumpliendo la misión, usted posiblemente habrá pensado en algunos planes, algunas estrategias especiales o algunos programas especiales que en su comunidad usted durante tal vez muchos años ha venido compartiendo y ha venido participando. Te voy a mencionar algunos de esos planes y yo quiero que usted piense, ¿dónde quedaron esos planes en nuestros clubes? Por ejemplo, hablemos allí de Operación Emmanuel, uno de los programas que los jóvenes adventistas a través de los clubes llevaban a cabo y realizaban, donde se podría mostrar la humildad ante Dios, la bondad, la cortesía, la piedad, la compasión en favor de nuestros semejantes en una época especial que la hemos perdido, que es la época de Navidad. La Operación Emmanuel lleva este elemento importante para que nosotros podamos entonces aprovecharla por la gracia del Señor y en la época de Navidad usted puede hacer obra misionera. Usted pueda cumplir con la misión que el Señor te ha encomendado. Otra operación que hemos olvidado últimamente tiene que ver con la famosa Operación Bálsamo, donde se visitan los cementerios, donde se ayudan a los dolientes que tienen a un ser querido allí por poco tiempo o por mucho tiempo, a tal vez limpiar allí una tumba y tener la oportunidad de poder ser un bálsamo consolador en ese momento para esa persona que está pasando por ese dolor porque ha perdido a un ser querido. Y de esta manera entonces usted tiene la oportunidad de hablar con él, usted tiene la oportunidad de orar con esa persona. Eso es obra misionera, eso es parte del cumplimiento de la misión. Te quiero hablar de otro programa, Flores para ti, mamá. Un programa especial aprovechado por nosotros los adventistas, especialmente en el área juvenil, donde se aprovecha la celebración del Día de las Madres. Y yo recuerdo cuando nosotros hacíamos estos programas, comprábamos de parte nuestra, de la iglesia, de nuestro propio bolsillo, varias flores, 20, 30, 40, 50 flores, y estas flores las llevábamos e íbamos casa por casa, visitábamos a las madres, en el Día de las Madres le dábamos una flor, orábamos con esa persona, le invitábamos a la iglesia, le invitábamos para buscar un estudio bíblico. Así que, querido joven, ahí tienes otra herramienta especial que posiblemente se ha estado olvidando para el cumplimiento de la misión. También está el famoso programa de Operación Natán,
donde nosotros a través de la operación Natán podemos ayudar y atender a algunos hermanos que han apostatado de la fe, que podemos ayudar de esta manera a algunas personas que están desanimados o aún a algunos simpatizantes. Y con la operación Natán nosotros podemos llegar hasta esas personas y poder entonces llevarles un mensaje especial de salvación y hacer la obra misionera. ¿Y qué decir de los grupos de coinonía? Algo que también se ha venido perdiendo en nuestros programas de jóvenes adventistas. Realizar algunos grupos especiales, trabajar en grupos con los que son observadores de los mandamientos de Dios, de la ley de Dios, del sábado, y de igual manera con aquellas personas pues que tienen comunión con nuestra iglesia, que comparten con nuestra iglesia. Así que allí podemos recordar estos diferentes elementos que nos ayudan a nosotros a poder pensar cómo hacer obra misionera. Entonces ya hablamos del primer pilar que tiene que ver con usted como persona, con usted como ser humano. Te voy a hablar del segundo pilar. El segundo pilar tiene que ver con la iglesia. Mateo capítulo 18, versículo número 20, nos habla a nosotros sobre este importante pilar que nos ayuda a nosotros a poder entender y comprender nuevamente la misión de parte del Señor. Y en el libro de Mateo, en el capítulo número 18, el versículo número 20, dice la palabra del Señor: luego Pedro se le acercó y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca? Perdone, ese es el 21. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Esa es la verdadera iglesia. Mateo 18, 20. Y el 21, pues que lo estaba mencionando allí, entonces habla del perdón, que debe ser el estilo de vida de un cristiano que ha sido ganado para el reino de los cielos. Así que, querido y apreciado, el segundo pilar que tiene que ver con la iglesia, entonces nos presenta que nosotros como iglesia debemos ser una iglesia sin prejuicios, una iglesia que sea incluyente, una iglesia que sea multicultural, una iglesia que sea visionaria, que sea una iglesia innovadora, que sea una iglesia dadivosa, que sea una iglesia amigable, que sea una iglesia misional. Y en la Biblia aparece la historia y la experiencia de esta iglesia especial que es conocida como la iglesia de Antioquía. Allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 13, versículo del 1 al 13, tenemos allí las características de una iglesia espiritual, de una iglesia especial que es la iglesia de Antioquía. Yo le invito para que usted lea el libro de Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 13, y usted va a encontrar allí las características de esta iglesia, la iglesia de Antioquía, como una iglesia que es espiritual, que es incluyente, que es multicultural, es una iglesia que está sin prejuicios, es una iglesia que es visionaria, que es revolucionaria, una iglesia que es creativa, es innovadora, es dadivosa, que tiene programas de enseñanza, una iglesia que es amorosa, pero que también es una iglesia misional. Así que, apreciado joven adventista, tu iglesia, ¿cómo es? ¿Es como la iglesia de Antioquía? ¿O tu iglesia a nivel de la obra misionera es una iglesia áspera, una iglesia que se ha crecido, arrogante tal vez, una iglesia que se maneja solamente dentro de sus ámbitos, de sus alrededores, de su lugar de trabajo, pero no va a la parte de afuera? Así que tu iglesia debe seguir entonces el ejemplo de la iglesia de Antioquía. El tercer pilar del cual te quiero hablar es el pilar de la comunidad. El sector donde usted vive. ¿Cómo es ese lugar? ¿Cómo es ese sector? ¿Cómo es la obra misionera de tu comunidad? Y te quiero dejar algunas preguntas con las cuales me gustaría que usted pudiese entonces pensar: ¿qué está haciendo tu iglesia? ¿Qué está haciendo tu comunidad? ¿Qué está haciendo el club? En este caso, el club de conquistadores, de guías mayores o de líderes. ¿Qué está haciendo ese club en la comunidad? ¿Cuáles son estas preguntas que te quiero dejar? Número 1, ¿cuál es el pasado histórico de ese lugar donde ustedes están? ¿Y cómo afecta la forma de pensar actual de ese lugar?
Usted necesita saber cuál es el pasado histórico de ese sector para poder entonces hacer obra misionera. ¿Cuáles son las necesidades más apremiantes que tiene ese territorio? Usted tiene como comunidad, como club, necesita entonces responder esta pregunta. ¿Tiene allí su club, su iglesia, solución a algunas de las necesidades más apremiantes del sector donde ustedes se reúnen, por ejemplo, como club? ¿Su iglesia, su club, tiene solución para los problemas? ¿Cuáles son los estratos más vulnerables que hay en ese sector y cómo atienden ustedes las necesidades de estas personas? ¿Cuáles son de igual manera entonces estos estratos vulnerables? ¿Y cuán accesible resulta entonces colaborar con las autoridades del lugar donde ustedes hacen vida como clubes para poder ayudar a las personas llevando un mensaje de salvación? Así que, apreciado y querido joven adventista, la comunidad juega un papel importante dentro de lo que tiene que ver con la obra misionera. Y por último, la estrategia. ¿Qué estrategia están ustedes realizando? ¿Están utilizando estas estrategias de operaciones que acabamos de mencionar? ¿O usted puede crear unas nuevas estrategias? Si usted revisa el libro de Lucas, capítulo 10, versículo del 1 al 12, no lo voy a leer, usted se va a dar cuenta que es el momento cuando Jesús envía de 2 en 2 a sus apóstoles. Y Jesús envía allí a los discípulos al cumplimiento de la misión. Y la estrategia de ese momento, cuando usted lee el pasaje bíblico, la estrategia es que Jesús le dijo a ellos: no lleven nada. No lleven alforja, no lleven absolutamente nada. No se preocupen por llevar cosas, porque ustedes van a ir a cumplir una misión especial. Pero hoy en día la estrategia, querido y apreciado joven adventista, en nuestros clubes, la estrategia debe ser diferente. Nos encontramos en un mundo que está revolucionario, que está avanzando, que está creciendo, y nuestras estrategias no pueden ser las mismas. Necesitamos entonces cambiarlas de acuerdo a las necesidades de la comunidad, de acuerdo a las necesidades de los lugares. Usted necesita crear nuevas estrategias como club de conquiguías, como club de guías, como club de líderes, como club de aventureros. Te invito para que te sientes pensando en lo que has escuchado en esta tarde y tú puedas entonces de esta manera poder crear, para la gloria del Dios de los cielos, poder crear la mejor estrategia. Finalizo mencionándote el mejor ejemplo de poder ver quién es el dueño de la misión, el poder ver quiénes somos nosotros en medio del propósito de la misión, es el ejemplo de Jonás. En las Escrituras es el único libro que presenta donde se le da un mandato, donde en una jornada misionera se involucra a un judío en la obra misionera. Cuando usted ve las Escrituras vas a darte cuenta que lo demás tiene que ver con obra misionera allá afuera, con los samaritanos, con la mujer sirofenicia, con el que está afuera, con el que es del ejército. Pero a alguien que ha sido mandado para hacer la obra, gente, persona hebrea, pensando en el pueblo hebreo, es Jonás. Y usted conoce esta historia. Allí está un proyecto misionero especial de parte de Dios. Nace en la mente de Dios este proyecto misionero. El obrero, desgraciadamente, no va gustoso, sino que el obrero va a ir a cumplir la misión de una forma forzada, a la fuerza. Porque cuando se le dijo, ve a Nínive, entonces Jonás se fue para otro lugar. Vemos nosotros allí al Dios misionero que quiere llamar a un pueblo que está hundido en el pecado. Y Dios puede, querido y apreciado joven adventista, cumplir la misión solo si Él lo quiere. Pero recuerden lo que dije al comienzo, al fin de que el hombre, o con el propósito de que el hombre comprenda su misión, entonces nos llama a participar de la misión, para que tú como joven adventista puedas ir a otros lugares y puedas llevar el mensaje del Dios de los cielos. Mi pregunta para ti, apreciado joven, en esta tarde es, ¿qué vas a hacer? Mi pregunta para ti es el que hayas entendido y comprendido lo que es la misión de Dios, quién es el dueño de la misión y cómo estamos nosotros en el cumplimiento de la misión. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ayudar al Señor en el cumplimiento de la misión?
o tú te crees el dueño de la misión. Recuerda, Dios es el dueño de la misión y el Señor nos da la oportunidad de poder participar en el cumplimiento de la misión con un propósito especial. Poder rescatar a las personas, poder ser personas llevadas a los pies de Cristo Jesús y estas personas transformadas, perdonadas, limpiadas, puedan un día ser entronizadas en el reino de los cielos. Que Dios te pueda bendecir, apreciado joven, líder del ministerio juvenil de esta iglesia misionera en este siglo XXI. Que Dios te guarde, que el Señor te acompañe y que tú puedas continuar adelante en el cumplimiento de la misión. Dios te bendiga.